Amigos, junto a Gerardo Freitas hemos tenido la idea de presentarles una nueva propuesta gracias a las empresas amigas. Le haremos saber historias de vida, sucesos y leyendas ocurridas en nuestra frontera o con personas que hacen parte de ella. Recibiremos un invitado semanalmente al programa, al que lo hemos dado en llamar Encuentros en la Pulpería. En 1918, en Puntas de Cañada Grande, en un establecimiento rural, se produce un triple asesinato. Sus víctimas, don Estanislao Gallo y su esposa Belarmina Caveda, y el peoncito Andrés Barbosa. El robo y asesinato fueron ejecutados por Fernando Pereira, conocido en la época como Manciño, y Marcos Cavalcanti. Tiempos después, se supo que Caraciolo Pereira fue quien indujo a los asesinos a cometer los crímenes. Este triple homicidio conmocionó a los habitantes de los dos lados de la frontera y por un largo periodo se podía leer en la prensa escrita noticias sobre el hecho. Para contarnos sobre estos crímenes recibimos la visita a la pulpería de Iván Sosa Suárez, vecino de Río Branco, quien está trabajando a mucho tiempo investigando y rescatando sobre este tema. Iván, es un placer recibirlo en el encuentro acá en la pulpería. Buenas noches, el gusto es mío. Estamos acá con mucho gusto, además, para hablar de estos temas que de alguna manera adornan toda la historia de nuestra zona, de nuestro pago. Y particularmente es un tema que, si bien es trágico, pero que en mi caso ha sido motivo de desvelo por muchos años, que ando buscando información documental sobre este tema, porque la información oral la he recibido desde prácticamente que tengo uso de razón. Yo nací en esa casa donde hubo el hecho, y tengo familiares directos que también fueron de alguna manera protagonistas de lo que pasó después de lo acontecido. En realidad fue además una situación bien fronteriza, porque estos personajes que tú mencionaste al comienzo ahí como los autores del hecho, ellos se autodenominaban contrabandistas y con ese pretexto llegaron a la casa como forma de acortar las distancias que tenían entre el río, que era realmente la frontera, y los lugares por donde ellos vendían lo contrabandeado. Entonces, con ese pretexto, esta gente muy buena, gente muy sana, de espíritu, accedió al planteo de esta gente. Tanto fue que ellos, después del hecho, ellos relataban de que habían hasta sesteado en la casa, y eso les sirvió para estudiar cómo vivía, cómo era el quehacer de la familia, la rutina que tenían en horarios y costumbres. O sea que es una historia muy de acá, muy de frontera realmente. Y bueno, y eso, volviendo a lo que dije al comienzo, es una historia de nuestra frontera. Y ese hecho que quiso la vida de que yo naciera ahí, como que marcó de que tengo esa inquietud de poder contarla. Pero, ¿cuál ha sido el obstáculo que he tenido para poder materializar la historia en un papel y que mucha gente que se interese lo pueda leer? Hay una parte documental, por supuesto, que es un expediente judicial, policial primero y judicial después, que ese expediente se me anda escapando
porque hasta un índice pude encontrar en el Archivo General de la Nación, pero el expediente realmente no lo pude encontrar. Entonces, estoy con un esquema armado que es de toda la información oral que he recogido y de lo que la prensa publicó en su momento. Debemos tener claro, sin dramatizar mucho sobre el tema, de que esto, en aquel momento, posesionémonos en el año 1918, hace más de 100 años atrás. Lo que hoy es los campos allí que nuestra familia después adquirió y que hoy son míos, eran unos bañadales papá siempre contaba de que una persona a caballo no se veía por los pajonales inmensos y altos que había. Entonces las familias, otro hecho curioso que hoy es difícil uno imaginarse, las familias se juntaban de varias en una casa para sumar, hacerse de coraje de alguna manera para enfrentar eso que no se sabía muy bien quién podía haber sido, pero que estaba suelto, porque esto se descubrió recién, el hecho fue en febrero, pero se pudo descubrir realmente recién en agosto. O sea que, como se puede ver, transcurrió una pila de meses donde la incertidumbre y el miedo de ese vecindario, de gente de trabajo, sin grandes propiedades, la policía que estaba investigando todo esto no encontraba nada de arrastro para agarrarlo, porque realmente era así, hasta que ahí los que somos creyentes le atribuimos a que la mano de esa fuerza superior quiso poner o empezó a poner las cosas en su debido lugar. Estos dos personajes, había uno que era de temperamento muy fuerte y el otro era muy débil. Lo que empezó a suceder con el tiempo, y seguramente enseguida fue más fuerte, pero no hay registro de que enseguida él hubiera empezado a tener esas crisis de remordimiento. El Manciño, Pereira, empezó a soñar con doña Belmiria Caveda, y que a su vez ella le echaba a los perros, porque fue un poco la defensa de la pobre dueña de casa, viendo de que el marido estaba ya siendo víctima, porque luchó bastante. Iván, ¿qué fue lo que los motivó a estos asesinos? Bueno, hay varias versiones del tema, ¿no? Pero lo que sí era el robo. Les llegó a ellos una versión de que esta familia tenía dinero, tenía mucho dinero. Eso fue el comentario que yo me crié escuchándolo. Un allegado a la familia hizo un comentario, y Caracciolo, que tú lo mencionaste al comienzo, que era a su vez cuñado de esta otra persona, y que a su vez Caracciolo era pariente del Manciño, tenía un vínculo de parentesco. No tengo bien claro la cercanía del parentesco, pero eran Pereira los dos. Entonces, eso fue la llamita que prendió de que se empezaban a planear, y inicialmente parecería que era apenas el robo, pero después ese día había una fiesta en el Pago y todos estaban con la algarabía de ir hasta ahí, y ellos ese día justamente, que fue el 8 de febrero, ellos llegaron y vieron como que la oportunidad, como dice el refrán, hace el ladrón, y vieron que ese día era el día elegido. Y entonces el dueño de casa, que estaba carneando una oveja y
había dejado el cuchillo, porque si no seguramente hubiera sido diferente la historia, pero había dejado el cuchillo donde estaba carneando y se venía para la cocina con el espinazo de la oveja. Para los que no conocen muy bien, el espinazo que se llama es el pescuezo, digamos, de la res o de la oveja, y es un elemento que en un apuro de eso sirve para aguantar algún hachazo, alguna puñalada que venía por allí. Pero eso, claro, además él era un hombre ya bastante mayor, tenía, andaba en torno a los 70 años, 60 y pico, y entonces se empezó a cansar, y dicen las versiones que el brazo derecho se lo habían picado, porque él, como podía, aguantaba con el espinazo. Y doña Belmiria entonces empezó a chumbarle el perro, un perro muy querido por ella, que era el perro Leal, y esto realmente uno se emociona, porque en estos tiempos que tanto se valora a los perros, a las mascotas, ya en esa época y en la campaña, hace 100 años atrás, que era, de alguna manera se dejaba o se le atribuía a los perros un papel importante. Bueno, y eso fue lo que este hombre empezó a soñar. ¿Y Andrés Barbosa, el peoncito? El peoncito fue el que estaba, porque había quedado para juntar, encerrar las vacas, que también la gente de la campaña sabe, tiene claro cómo es esto, se encierra las vacas con los terneros aparte para poder ordeñarlas al otro día. Bueno, y esa tarea fue la que quedó Andrés Barbosa, que era un muchacho joven, que era medio criado en la casa, y cuando coincidieron en la llegada, llegaron los dos contrabandistas estos y Andrés Barbosa, que encerraba los terneros. La versión más segura que hay es de que, y contada por ellos después, fue de que ellos, como cosa en la campaña muy común, le dan una caña para que se sirviera, le dan una botella para que tome un trago de caña, y cuando Andrés Barbosa empina la caña, ellos le clavan el cuchillo. Esa es la versión más, que la oí más veces, y Andrés Barbosa ahí, bueno, agarrándose lo que le salía de esa terrible puñalada que le habían dado en el bajo vientre, y gritando, y con la presencia de don Gallo, que viene con el espinazo a ver lo que pasaba, fue que Andrés pudo escaparse, y se escapó como anduvo más de 1 kilómetro, con una terrible hemorragia y agarrándose lo que le salía de ahí, hasta que cayó, y ellos después, siguiendo el rastro increíblemente de sangre o de lo que había dejado el infeliz, ellos logran encontrarlo, y con el objetivo de no dejar ningún testigo, lo rematan ahí. Entonces, de esa manera, ellos matan primero a don Ladislao Gallo, y después entran para matar a la señora, que se había encerrado. Cuando vio que don Ladislao había caído, ella se encerró en el cuarto de ella, y hay muchas versiones también contaba mi abuelo materno, Doroteo Suárez, en esa época tenía 17 años, y había sido criado con el hijo mayor de la familia, que era Teófilo Gallo, también en la zona, sí, es muy conocido, fue muy conocido, y entonces él contaba detalles de lo que después se supo, y realmente más o menos fue así. Así que uno de los asesinos empezó a revelar en sueños lo que había sucedido. En sueño, y con la tal mala pata de que él estaba viviendo enfrente a la delegacia en Yaguarón, porque eran brasileros los dos, y los dos, después de cometido el hecho, se fueron para sus respectivos hogares. El Manciño, el Cavalcante, hacía 16 días que se había casado, increíble, con una muchacha uruguaya,
se había casado y a los tiempos de hoy estaría en plena luna de miel. Okay. Bueno, ya vean ustedes la mala entraña que tenía este hombre de que se vino a hacer este tipo de zafarrancho acá muy cerca de su hogar y dejó a su joven esposa y noble esposa para venir a hacer esto. Bueno, y entonces ahí, como el Manciño estaba muy dolido con todo el tema, había una carga de conciencia muy grande y empieza con el sueño. Una vez que lo prende la policía, el doctor Manuel Amaro era el delegado, como dicen los brasileños, o sea que el comisario de allá, y lo prenden y él no hubo dificultad, él tenía necesidad de contar el tema. Entonces lo cuenta, revela y lo incrimina muy especialmente a Cavalcante, que había sido el genio de la cosa, el ideólogo del tema había sido Cavalcante. En ningún momento se mencionaba todavía a Caracciolo, que había sido el que del comentario ese había echado a andar y que fue el comienzo de todo. Y ahí fue muy difícil el poder prenderlo a Cavalcante, porque era un tipo con muchas agallas. Hubo un tío, ahí seguimos, mi familia sigue de alguna manera vinculada a todo este trágico hecho, un hermano de mi abuelo, ahora abuelo paterno, que era policía en Yaguarón, fue de la partida de que lo prendieron a Cavalcante. Por eso tengo también la versión que papá contaba de ese tío, hermano del padre de él, que había formado parte. Dice que fue muy difícil, era un hombre que él no se entregaba nunca. Y después cuando el Manciño lo incriminaba, él decía que el Manciño estaba loco, que él ni lo conocía, para que vean esas cosas que de repente hoy pueden suceder y debemos subrayar también de que los medios que tenían para hacer los interrogatorios no eran nada que ver con lo que hoy se practica. Los derechos humanos no estaban vigentes, ni se hablaba de eso. Digo para ubicar a los televidentes de que estamos viviendo una época que nada tiene que ver con el escenario que teníamos cuando aquello. No sé si se me va quedando alguna cosa, porque como ven es una larga historia y es una historia que es muy emotiva. Además. Es una historia, Iván, que creo que mucha gente no la conoce, ¿verdad? O conoce en partes, solo por lo oral que se habla, ¿verdad? Claro, y hay muchos descendientes de esos gallos. Digamos que hay mucha gente que está hoy son vecinos de nuestra ciudad y de nuestra zona toda, que son descendientes de esta familia porque eran varios hijos, los hijos de don Ladislao y de Belmiria, y después ellos, por supuesto que tuvieron familias grandes también, como se estilaba antiguamente, o sea que la descendencia es mucha que hay de esta familia, y seguramente muchos, gente más joven de hoy, ni sabe que sus antepasados fueron muertos de esa manera, ¿no? Lo que sucedió tan cerca de la frontera, ¿verdad? Claro, tan cerca, sí. Después el que trajo los cuerpos era un tío hermano de mi abuela materna, o sea que también esto de la información que tengo no se velaron los cuerpos tampoco, porque después hubo un degüello también, fue muy chocante, era terrible el tema, ¿no? Sí, porque Manciño empezó a demostrar su fragilidad durante el hecho. Entonces Cavalcante, viendo el riesgo de que Manciño fuera, como terminó siendo el que reveló la historia, él lo incriminó haciéndolo degollar los muertos. Después de muertos los hizo degollar. Entonces eso generó un escenario terrible de aspecto, es decir, quedó mucha sangre. Yo llegué a ver en mis años muy infantiles, yo era muy chico,
y había caído una pared de una de las construcciones y con el sol del verano se llegó a ver las manchas que a mi inocencia yo no tenía muy claro lo que era, pero decían que eran manchas de sangre de doña Belmiria, fundamentalmente, que fue para que ella pudiera, la ansiedad que tenían ellos de descubrir dónde estaba el dinero, que la versión que yo tengo es que no encontraron nada, pero le daban puntazos, entonces ella le dieron 24 puñaladas a ella, y a él le dieron 14, a don Ladislao. Los televidentes y nosotros le agradecemos por habernos visitado a la pulpería, ¿verdad? Y nos interesaba mucho, creo, según los comentarios en Río Branco, muchas personas querían saber un poco más sobre esos asesinatos, ¿verdad? Que era muy interesante traer una persona que ha estudiado, que ha investigado y que busca, como usted dice, tener los hechos bien documentados. Perfecto, yo agradezco que se hubieran acordado de mí y es, como dije al comienzo, también un objetivo que todavía no está plenamente cumplido, pero tengo la esperanza, no la pierdo, de que pueda echarle mano a ese expediente, que va a ser de esa manera a Johnny y a todos los que nos ven, va a ser la forma de respaldar toda esa versión oral de lo que contaba mi abuelo, el tío abuelo, la versión de Jesús mismo, que fue el hijo que también tuvo problemas, porque fue el que los encontró, y fue al que primero la policía lo vio todo ensangrentado, y entonces eso le generó problemas también. Y se volvió a nivel familiar, eso también es justo que se mencione, se volvió medio tabú. Yo con los familiares, que gracias a Dios he tenido la posibilidad de conocer a descendientes bien directos, yo a Teófilo lo conocí, Valmir era casado con mi madrina, hermana de papá, o sea que tuve la posibilidad de conversar y era tabú el tema. Ellos se escudaban diciéndome, a fulano, a uno de los hijos, no hablaba de ese tema. Por lo tanto, nosotros no sabemos. No sé si es que no sabían o no querían hablar del tema, pero en realidad el tema se fue cerrando de una manera que los únicos que contaban cosas fueron estos protagonistas que estuvieron vinculados, que no estaban con vínculo de sangre con ellos, ¿no? O sea, que no eran parientes directos. Los regalos especiales son de Las Vegas. Todo en comunicación visual. Lonas impresas, adhesivos, sublimación, bordados, banners y mucho más. Las Vegas, personalizando regalos especiales. Bueno, ha sido un gran placer, como le vuelvo a repetir, recibirlo. Mucho gusto. Le vamos a hacer un obsequio mira. A las personas que nos visitan acá al encuentro en la pulpería. Muy bien. Un obsequio de Daniel y Julia de Las Vegas, regalos personales, y trabajo en serigrafía. Vamos a mostrar acá adentro, es un pequeño regalo, pero un obsequio para que guarde. Los regalos siempre son lindos y aparte de eso, en esta fecha que estamos viviendo, que hasta encuentros en la pulpería, perfecto. Y qué trabajo bien hecho, ¿no? Sí, muy buen trabajo. Sí, impecable esto. Es del amigo Daniel y Julia, allí de Las Vegas. Muy bien, muchas gracias. El siguiente espacio es presentado por Tornería Beira Río, con comercio de aceros y metales en general. Durante la investigación, ¿hubieron otros sospechosos sobre los crímenes? Sí, el hijo menor, que fue el que llegó primero a la casa y encontró los cuerpos del padre primero en el patio y después la madre adentro del cuarto, se abrazó con ellos y todo. Fue seguramente una escena muy emotiva, y eso llevó a que la policía, increíblemente, pensó de que podía, o sea, lo tomó como sospechoso, por decir de alguna manera. Después, recién en agosto, que fue cuando se dilucidó definitivamente el tema con la aprehensión de los asesinos,
Y hubo también la reconstrucción en el propio escenario, que ahí recién fue que el Cavalcanti confesó. Hasta entonces, Cavalcanti se mantenía irreductible en su postura de que él no conocía a este hombre, que este hombre estaba, como decían en portugués, estaba maluco. Bueno, hasta ahí el sospechoso número uno, increíblemente, fue el hijo menor. ¿Sabe, con el pasar del tiempo, de la vida de los asesinos y del mandante? Bueno, sí, Mansiño murió en la cárcel. En esa época también las versiones que pude recoger de gente que tenía las versiones más cerca, fue de que ellos fueron a cumplir la pena en la cárcel de Punta Carreta, que era la cárcel más importante de aquel momento, y el Mansiño murió ahí en la cárcel. Pero Cavalcanti cumplió con los 30 años, así se me dijo por varios lados, había cumplido los 30 años de la condena y había terminado sus días en Yaguarón. Esa es la versión que yo tengo. Perfecto. Iván, la tercera y la última pregunta. Sí. ¿Se puede pensar en un libro de su autoría sobre estos crímenes? Bueno, estoy en eso. Realmente es una historia, como ven, apasionante. Tiene otros ribetes más de detalles que harían muy largo este relato, pero realmente tiene algunos aspectos que son novelescos, pero que son los que yo recogí, no son inventados por mí. Y hoy por hoy diría que lo que está dependiendo es de que pudiéramos tener acceso a ese expediente y hacer una especie de respaldo documental a toda esta versión. Bueno, Iván, le reitero nuestro agradecimiento por la visita y un placer haberlo tenido con nosotros. Bueno, muy bien, gracias, estamos ahí. Mucho gusto. Gracias. Los esperamos para compartir juntos estos encuentros.